¿Qué tal, queridos oyentes? Espero que estén bien. En este caso nos vamos a centrar en la geopolítica de Medio Oriente, más exactamente con el país chiita Irán, y vamos a ver las consecuencias económicas y geopolíticas del acuerdo firmado entre Irán y las potencias que se reparten el mundo, sobre todo los Estados Unidos. Irán se abre al mundo y el mundo se abre a Irán, y de esta manera se sacude la economía nacional iraní, se sacude la economía de la región y se sacuden sobre todo las placas tectónicas de la geopolítica de Medio Oriente. Esta es la temática que vamos a intentar tratar en este breve audio. Recordemos que desde el acuerdo del 14 de julio de este año, en donde las potencias que se reparten el mundo han previsto el levantamiento de las sanciones internacionales a Irán en el año 2016, las delegaciones de las grandes multinacionales, sobre todo europeas y asiáticas, ni lentas ni perezosas, empiezan a abalanzarse casi desesperadamente hacia Teherán, capital de Irán, con el objetivo de instalarse en la hasta hace muy poco vedada por el establishment internacional República Islámica de Irán. A estas multinacionales europeas y asiáticas no se puede dejar de mencionar las empresas chinas y turcas que han sabido mantenerse in situ a pesar de las sanciones internacionales. Es que Irán parece haberse convertido en una especie de tierra prometida, de un nuevo Eldorado para el capital financiero internacional, en la actualidad tan ávido y necesitado de negocios por los tiempos de crisis que corre. ¿Qué es lo que tiene Irán para ofrecer? Bueno, no es para menos lo que tiene para ofrecer Irán, puesto que este país representa un mercado de 77 millones de habitantes, en donde más del 70% de la población vive en las ciudades, con una clase media más que nunca sedienta de poder consumir los productos occidentales. Recordémoslo, han sido 35 años de aislamiento y las necesidades en materia de modernización y de infraestructuras iraníes resultan considerables. Para los expertos en la materia, la República de Irán tardará un tiempo bastante importante en reponerse de las secuelas inherentes al bloqueo impuesto por Occidente. La analogía con el caso cubano, donde recientemente ha sido levantado el embargo por el gobierno estadounidense, decíamos que esta analogía con el caso cubano decanta por sí sola. Los analistas económicos estiman que sin las sanciones impuestas a Irán en los últimos años, el PBI iraní hubiese sido un 40% más elevado. Vale señalar que las clases medias y populares iraníes han sido las primeras en pagar el precio de este bloqueo, con un derrumbe trágico de su poder adquisitivo, así como un aumento galopante de la tasa de desempleo, que se estima hoy en aproximadamente un 20%. Ahora pasemos al plano geopolítico y a las consecuencias geopolíticas que este acuerdo podría conllevar. Vale decir que este acuerdo representa ante todo una normalización progresiva de las relaciones entre Irán y los Estados Unidos, lo cual por sí solo constituye un terremoto diplomático de relaciones internacionales para toda la región. Ustedes imagínense, hace 5 o 10 años, cuando estaba en el gobierno iraní el presidente Mahmoud Ahmadinejad, si uno le decía que en el 2015-2016 las relaciones entre Estados Unidos e Irán iban a comenzar a afianzarse nuevamente, nos hubiesen tratado de locos. Esto tiene la geopolítica, esto tiene de cambiante, de que lo que está escrito hoy uno mañana no sabrá qué será. Por eso es siempre conveniente ser muy cauto en los análisis y en el tipo de futurología que se pueda hacer a nivel
geopolítico. También cabe señalar, y esto es indudable, todo el mundo lo sabe, que Irán es un peso pesado en materia de hidrocarburos, segundas reservas petrolíferas y segundas reservas probadas de gas en el mundo. Justamente con el tema del gas y teniendo en cuenta que las relaciones entre Rusia y Europa están muy tensas y que Rusia es uno de los mayores proveedores de gas a Europa, lo cual le genera una dependencia a la Unión Europea respecto de Rusia, en un futuro no muy lejano, más de un geopolitólogo tiende a decir que Irán podría convertirse en una nueva alternativa de aprovisionamiento de gas por la Unión Europea, que, como ya lo dijimos, hoy depende del abastecimiento del gas ruso y las relaciones internacionales no están atravesando su mejor momento por todo el tema del conflicto de Ucrania. Aquellos que les interese saber qué es lo que está pasando en Ucrania pueden poner o bien en YouTube o bien en Google Damián Jakubowicz Ucrania geopolítica y ahí podrán tener toda la información sobre el conflicto ucraniano. También a nivel geopolítico habrá que seguir muy de cerca el comportamiento geopolítico, ¿sí?, de los dos grandes perdedores, entre comillas, de este acuerdo, los dos archienemigos del régimen iraní, que son Israel y Arabia Saudita. Por lo menos hoy, esto lo decimos, siempre se habla entre comillas porque no se sabe bien qué puede pasar a futuro a nivel geopolítico. Hoy los dos grandes perdedores y son los dos archienemigos que tiene Irán en la región, Israel y Arabia Saudita. Y entonces habrá que seguir de cerca el comportamiento geopolítico de Israel y Arabia Saudita, no solamente con el régimen iraní, no solamente con los aliados chiitas regionales que tiene Irán. Recordemos que el chiismo es, dentro de la religión islámica, es la fracción minoritaria en el cual está envuelto Medio Oriente. Podríamos decir a grandes rasgos y simplificando enormemente que más o menos un 80% de la población musulmana es de origen sunita y que el 20% es de origen o de confesión chiita, siendo Irán el país que aglutina la mayor cantidad de chiitas en el mundo. Entonces decíamos que va a haber que estar muy atento al comportamiento de Israel y Arabia Saudita en la relación con Irán y sus aliados chiitas regionales, pero también habrá que ver qué pasa con las relaciones entre Israel y Arabia Saudita con su histórico socio Estados Unidos, quien seguramente deberá pagar algún precio por tamaña traición. Decimos tamaña traición entre comillas, pero imagínense, Estados Unidos, aliado histórico de Arabia Saudita e Israel, firma y propulsa un acuerdo con el máximo enemigo de estos dos países. Habrá que ver entonces qué pasa de ahora en más con las relaciones entre Estados Unidos e Israel y Arabia Saudita. Seguramente no habrá ruptura porque la alianza se constituye mucho más allá de este acuerdo, pero por ahí alguna que otra factura habrá. Finalmente, es de notar que Irán, en su flamante regreso como potencia regional, ya en un futuro próximo desligada de su bloqueo, jugará seguramente un rol fundamental en todos los conflictos existentes en la región y sobre todo contra el nuevo enemigo global que tiene Occidente, que es el Estado Islámico o Daesh, como prefieran llamar al grupo terrorista islámico. Pero también, ¿sí?, Irán va a tener seguramente mucho peso, mucha influencia en los actuales conflictos existentes en Siria, Irak y Yemen, donde la población involucrada hay mucha población involucrada de origen chiita y, como lo habíamos dicho, Irán es como el referente chiita en el mundo. Espero que este audio les haya gustado. Mi nombre es Damián Jakubowicz. Aquellas personas que deseen contactarme lo pueden hacer escribiéndome a
Damian.Jakubovich, Jakubovich se escribe JACV_OV_ICH @yahoo.fr. Les mando un abrazo a todos y espero hayan disfrutado este audio escuchándolo tanto como yo haciéndolo.